Hola, damas y caballeros, amigos todos, compañeros algunos, saludos desde el sol. Hace muchísimo calor. Miren ustedes, yo ya me voy a dar 2 besos. Y bésenlo ustedes también y cólguense la medallita que quieran. En este canal, pues, como se contrastan las cosas, estamos pendientes de lo que pasa, de lo que nos interesa. Se dijo que se contó que habían habido como mínimo 2 reuniones seguro y posiblemente una que no había trascendido. En este canal se viene diciendo desde siempre que yo no creo en la Unión Europea, pero sí en la Unión Económica Europea o en la Europa de los mercaderes. Cuando te viene un inútil funcional que no sabe administrarse, que tiene su propio país patas arriba y que viene pensándose que es el dueño de Europa, Europa va a reaccionar. Cualquier país que le toques su dignidad y su honra, que simplemente con que tenga un poquitín de dignidad, inmediatamente te se va a plantar en contra. En este canal siempre se ha dicho que la unión política no, unión militar tampoco, pero unión económica sí. Y funciona muy bien. Miren ustedes qué, qué resultado va saliendo. Europa fragua una ambiciosa revolución financiera en pleno caos de Estados Unidos, una oportunidad única e histórica tras décadas de intentos fallidos. ¿Qué se pensaba el inútil funcional de Trump? ¿Que los europeos no estamos al tanto de lo que pasa en Norteamérica? ¿Que no sabemos que estáis en la pura quiebra y pura ruina económica? ¿Que sin Europa no sois nada? Pues miren ustedes lo que han preparado el dinero europeo. Y aquí vamos a ver quién realmente es quien tiene dinero, quién manda, quién tiene calidad de vida, porque desde luego que una cosa sí que tienen clara los europeos, que no vamos a renunciar a nuestro queridísimo y archifamosísimo estado del bienestar. Y también van a ver aquí, a lo largo de este reportaje, que Europa es autosuficiente y que no necesita a Estados Unidos para nada. Al contrario, es Estados Unidos el que no puede vivir sin Europa. Pero esto a lo largo de este reportaje pues se va a desarrollar eh, y van a ver ustedes lo que le han preparado la banca, los economistas y todos los estados de la Unión Europea. De la Unión Económica Europea. Yo lo he titulado La Europa de los mercaderes del siglo XXI. Y no sé qué, la verdad, tengo un problema. No sé qué imagen ponerles. O una imagen típica de la Europa medieval y de la Europa renacentista, esos cuadros tan preciosos que están dentro de los museos, o venirnos ya al siglo XXI, ya que estamos hablando de la Europa de los mercaderes del siglo XXI, es decir, de la Unión Económica Europea. Los bancos europeos viven un gran momento, los norteamericanos no. Comentario, eso es un comentario. Con poderosas alzas en las que va de año y una racha que se extiende durante varios ejercicios, firmas como Societe Generale, Commerzbank, Santander, Deutsche Bank, CaixaBank
o Unicredit están en el Olimpo de las acciones europeas con avances superiores al 50%. Señores, ¿se han dado cuenta que han aparecido los bancos españoles? Hay más bancos, que podían figurar ahí en esa lista. En su conjunto, el sector financiero se revaloriza un 21%. Ríos de tinta han corrido sobre el buen desempeño de estas firmas desde la gestión de los recortes de tipos de intereses y unos resultados resistentes para probarlo. Sin embargo, algunos analistas sugieren que hay otro factor que está mucho más oculto, pero cuya trascendencia puede ser mucho más poderosa. El sector financiero cuenta con una prima de optimismo ante una posible revolución en el mercado financiero de Europa que los eleve como los grandes ganadores. ¿Ganadores ante quién o ante qué? Pues ante Estados Unidos. España, la Europa de los mercaderes va a arruinar a Estados Unidos. El imbécil, el tonto funcional y el idiota funcional que tienen como presidente, que se cree que él es el más rico, y no, tú no eres el más rico, no eres el más rico. Que te han hecho creer los europeos, la vieja Europa, que eres el más rico, el más listo y el más poderoso, pues sí, mientras les ha convenido. En el momento que has venido aquí avasallando y pasándote no 5, 50.000 pueblos, pues esto es lo que te han preparado los mercaderes de Europa. Es decir, los bancos y las grandes empresas europeas. Y para el dinero, pues el euro. Europa fragua una ambiciosa revolución financiera en pleno caos de Estados Unidos, una oportunidad histórica tras décadas de intensos fallidos. Y esto se repite muchísimo porque está muy contrastado. Y como unos se copian a los otros, la idea de una reforma del mercado financiero europeo que armonice todo el sector de la Unión Europea y unifique todos los mercados desde la deuda hasta las acciones es algo que no es precisamente nuevo. Pero yo particularmente, comentario, para romper el derecho de autor, particularmente creo que pasará exactamente como a nivel de los ejércitos, a nivel de las Fuerzas Armadas. Que se llegarán a acuerdos puntuales entre varios países y ya está. Entre uno o varios países. Incluso toda la Unión Europea. Toda la Unión Económica Europea. No confundir la Unión Europea con la Unión Económica Europea, la Europa de los mercaderes. Los avisos de que la revolución financiera ya está aquí son algo que lleva presentes desde hace más de una década y todas las intentonas acaban de forma continua diluyéndose para seguir a un modelo fragmentado. Avanzar hacia otro escenario requeriría un compromiso y voluntad de poner por delante la infraestructura europea a la nacional, algo que cuando llega la hora de la verdad no se concreta. Lo que se ha comentado, lo que se ha comentado siempre en este canal. ¿Alguien, algún país, conociendo Europa como la conocemos, va a consentir, por ejemplo, que algún español sea el jefe de todos los bancos de toda la economía de Europa, de la Unión Económica Europea? No. ¿Alguien cree que un francés? Tampoco. ¿Que mande algo? Sí. ¿Pero que tenga el control absoluto del dinero de todos? No. Además, Estados Unidos, que tampoco es los bancos de Estados Unidos y la economía de Estados Unidos, pues tampoco es tonta. Han invertido miles de millones, pero miles de millones, se han endeudado, no han tenido ningún problema en endeudarse muchísimo para mantener a raya el euro. Y lo han conseguido de aquella manera.
Porque si el euro tuviera, le aplicáramos el real, el precio real que tiene, pues un norteamericano, pues para comprar un euro, pues necesitaría 20 o 40 o 50 dólares. Y esto a Donald Trump, a este imbécil funcional, pues le puede estallar en la cara. Y eso supone, pues, la quiebra de Estados Unidos. A ver si Elon Musk se viene a vivir a Europa. Pero Elon Musk tiene una deuda pendiente con Donald Trump. Le va a sacar los papeles y va a sacar su nombre como analista esa famosa de los pedrastras. Tiempo, tiempo. Tiempo, tiempo. Porque Donald Trump se ha venido arriba otra vez. Parece que ha tenido un golpe de calor, un golpe de frío, un golpe de gilipollez. Mientras la incertidumbre política de Estados Unidos, fíjense, mientras la incertidumbre política de Estados Unidos pone a prueba el orden financiero tal como lo conocemos, atención, los inversores globales buscan cada vez más alternativas. Desafortunadamente, pocos mercados ofrecen el tamaño, la liquidez y los retornos de Estados Unidos, lo que dificulta la diversificación. Pero no se ha terminado, ¿eh? Estados Unidos le importa un bledo. Ellos tienen sus máquinas de imprimir dólares funcionando, pero a más no poder. Pero todo el mundo, todo el planeta Tierra sabe que un dólar vale más el papel que el dólar que pone ahí. Europa es una opción obvia con una moneda débil y un marco institucional estable. Pero la moneda débil la tenemos porque nos interesa, porque así nosotros vendemos más. Si los precios de Estados Unidos están por las nubes y los precios de Europa están por los suelos, pues nosotros vendemos más que Estados Unidos. Y encima el idiota funcional pues te pone aranceles. Miren la jugada de Europa, cómo es. A nosotros nos va a enseñar este idiota. Europa es una opción obvia con una moneda débil y un marco institucional estable. Se cierran comillas. Comentario. ¿Se acuerdan hace unos años que millones de europeos y de españoles, sobre todo, se iban a comprar a Nueva York? Y en todo, primero nos íbamos, bueno, a Miami, a estas cosas, pero sobre todo a Nueva York. Nos tirábamos una semana allí, yo no fui, de casualidad, porque me negué rotundamente. Pero nos íbamos y veníamos, nos quedábamos en los mejores hoteles, íbamos a los mejores restaurantes, los mejores espectáculos y hacíamos unas compras espectaculares. Tanto que en todas las tiendas, en la Quinta Avenida, todas partes, carteles, se habla español, se habla español, se habla español, se habla español. Claro, eso los norteamericanos no podía, eso era una bofetada, que los españoles fueran ahí pero no éramos solo los españoles, los italianos, los franceses, toda Europa. Porque el dólar estaba ahí abajo y el euro estaba ahí arriba. Y a nosotros nos salía muy rentable ir y tirarte una semana de vacaciones allí.
o un fin de semana y hacer tus compras. Te daría cuenta. Señalan un informe los analistas de la Société Générale SG, termino el párrafo. Europa es una opción obvia con una moneda débil y un marco institucional estable. Un marco institucional estable. Es decir, que tenemos una moneda débil porque nos interesa. Señalaron un informe los analistas de la Société Générale SG. Esta lectura en la que ha venido es la que ha venido imperando últimamente con las erráticas políticas de Donald Trump y ha provocado un cierto trasvase de fondos de Estados Unidos a Europa. Miren cómo es la Europa de los mercaderes, ¿eh? Nos hacemos los pobres, bajamos nuestra moneda, pero nuestras infraestructuras económicas son muy fuertes, pero se hacen pasar como pobres. Y esta dinámica en los flujos ha hecho aumentar las expectativas de que las turbulencias políticas estadounidenses actúen como catalizadores de una acción política que favorezca al euro como moneda de inversión y reserva mundial. Se la hemos metido a Estados Unidos, pero sin que se enteraran, ¿eh? Pero hasta el fondo, ¿eh? Y sin vaselina. Pero ni se han enterado. Se estarán enterando pues leyendo los informes que ha hecho público la Unión Europea. Yo me pregunto, ¿tendrá algo que ver Elon Musk aquí? En su operación y grupos republicanos y demócratas, es decir, norteamericanos, bancos incluidos, grandes conglomerados empresariales, grandes fortunas que están detrás de Elon Musk para tumbar a Elon Musk, al tonto lava este, a Trump. La propia Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, se refirió a ello como un momento del euro global de Europa. Señores, ustedes son conscientes que esto está saliendo a escasa semana después de que vino Trump aquí de la reunión de la OTAN, poniendo a caldo a todos los países europeos, humillando a todos los países europeos. A quien más se está humillando es España, con quien se está metiendo más es con España. Pero ofendió a toda Europa, a todos y cada uno de los países. Que nosotros teníamos medicina gratis, teníamos colegios gratis, teníamos infraestructura gratis, que vivíamos como ricos. Coño, invierte tú bien. En vez de acumular dinero, invierte bien y repártelo equitativamente entre tus ciudadanos. Crea ciudades para los ciudadanos, no para tus automóviles. Crea ciudades bonitas. Las únicas ciudades bonitas son las que creó España. Bueno, sin embargo, advierten, y estos comentarios son para romper el derecho de autor, sin embargo, advierten estos analistas que da trabajo por delante. Europa está plagada de mercados fragmentados, peca de una falta de dinamismo económico y presenta un mayor grado de regulación enumeran desde SG. Se abren comillas.
Debe darse prioridad a un mercado de capitales más profundo para impulsar el acceso al capital y la inversión con más activos seguros, un mensaje que cada vez cobra más fuerza entre los responsables políticos. Pero el mejor acceso al capital y más deuda de alta calidad no se transmiten automáticamente a una economía más dinámica y productiva, y los responsables políticos han demostrado hasta ahora un interés limitado. Denuncian desde la entidad francesa, y no le falta razón. Porque, señores, el caso de corrupción de España es el más evidente, el más claro y el más descarado de Europa. Pero quien esté libre de pecado en la Unión Europea de corruptos, todos los países están llenos de dirigentes corruptos. Lo de España ya es otra historia, estamos en otro nivel. El comentario es, hoy que esta semana que he estado 2 días fuera, 2 mañanas enteras fuera, pues el comentario es, ¿a quién cogerá hoy la OCU? Ese es el comentario. Por lo menos es lo que yo escuchaba, es lo que he escuchado los 2 días que he salido. Sin embargo, algunos expertos empiezan a avisar que esta vez será la buena. Así lo defiende Alexis Bienvenu, bienvenido, gestor de fondos, como se pudo, gestor de fondos en Financier de Lessier. El experto explica que hay factores positivos como la curva de tipos, algo que empuja su rentabilidad al alza al generar más dinero con la diferencia entre depósitos y las inversiones en renta fija, además de los productos como hipotecas. También la mejora de las comisiones o la recuperación económica, pero la realidad es que el motor de la banca está en otro lugar. Mira sorpresa se está llevando el señor Trump, ¿eh? El tonto lava este. Bajo la superficie de las subidas de la banca se dibuja un movimiento mucho más poderoso. Está la soberanía de Europa ante la fragmentación del mundo. Se cierran comillas. Vamos, aquí se demuestra que Europa no renuncia a seguir siendo protagonista imprescindible en la geopolítica mundial, como siempre ha sido. Un actor imprescindible. Y unión política no habrá, pero unión económica sí. ¿Y quién manda? El dinero. Según la FTE, Europa ha tomado conciencia de la necesidad de reafirmar la soberanía en distintos ámbitos, desde, atención, que esto es muy fuerte, desde lo militar a lo comercial, pero también desde el punto de vista financiero, se cierran comillas, literal. Lo repito, para que quede claro. Según LFDE, se abren comillas, es decir, textual, Europa ha tomado conciencia de la necesidad de reafirmar su soberanía en distintos ámbitos, desde lo militar a lo comercial, pero también desde el punto de vista financiero. Tocamos todos los palos. Soberanía igual a independencia. Así que a ver a quién le vendes. ¿A quién le vende Estados Unidos? Le va a salir el tiro por la culata. ¿Qué es lo que está diciendo Elon Musk? Que está llevando a Estados Unidos a la ruina y a la degradación, a la desaparición de Estados Unidos. Y cada vez más especialistas,
más geo de todos norteamericanos están avisando sobre eso, sobre el peligro de que Estados Unidos desaparezca. Vamos, que ni China se tendrá que molestar en hacerle una guerra. Ellos mismos se autodestruirán. En ese sentido, destaca la importancia que parece haber pasado bajo el radar del proyecto conocido como la Unión de Ahorros e Inversiones. Fíjense, la Unión de Ahorros e Inversiones. Miren ustedes si la Europa de los mercaderes, ha estado trabajando y protegiendo los intereses económicos, el dinerito, el estado del bienestar, nuestra seguridad y nuestra soberanía. Y no renunciamos a que la vieja Europa siga siendo, pues, un actor principal de la geopolítica interplanetaria. Y aquí viene lo bueno. El SIU lo empezaría todo. Conocido como SIU por sus siglas en inglés, la Unión de Ahorros e Inversiones es una iniciativa impulsada por la Brújula para la Competitividad de la Comisión Europea, que tiene como objetivo mejorar la canalización del gran volumen de ahorro del sistema financiero europeo hacia la inversión en mercados de capitales europeos, ofreciendo así oportunidades de inversión más atractivas a los ahorradores minoristas y fuentes adicionales de financiación a empresas, explican analistas del BBVA, mi banco. Bueno, no es mío, no lo he comprado. Fíjense, 3 bancos españoles han aparecido. Esta iniciativa de la Comisión engloba objetivos ya presentados en iniciativas anteriores como la Unión del Mercado de Capitales y la Unión Bancaria, que se consideran complementarias. Su estrategia se fundamenta en 4 pilares. El primer pilar, canalizar el ahorro de las inversiones particulares hacia los mercados de capitales. Segundo pilar, que haya más capital, es decir, más dinero disponible en la Unión Europea para apoyar las inversiones y reducir los costes de financiación. Tercer pilar, las fuentes de fragmentación en los mercados europeos. Y el cuarto, amortización supervisora. Somos geniales. Y eso, señores, se hace por los siglos y siglos y siglos y siglos de historia que tienen muchos países de Europa. Unos más, otros menos. Pero ojito, que aquí también están por salirse de la OTAN, aquí también están por dejar que Rusia termine su guerra con Ucrania, y que Estados Unidos pues ya se apañará. No se ha metido él en esa historia, porque se apañe. Si es lo que se dice en este canal, tantas veces va al cántaro la fuente que al final se rompe. Que los europeos somos tremendamente cultos comparados con los americanos, con los del continente americanos. No hay comparación posible, siempre están las excepciones que confirman la regla. Se abren comillas. La UAI es fundamental para estos esfuerzos y su objetivo es sostener un sistema financiero de la Unión Europea, de la Unión Económica más profundo. Todas las veces que he dicho Unión Europea ha sido lapsus linguae. Aquí estamos hablando siempre de la Unión Económica Europea.
más profundo, empiezo el párrafo. La UAI es fundamental para estos esfuerzos y el objetivo es sostener un sistema financiero de la Unión Económica más profundo, líquido e integrado que canalice el ahorro de manera más eficiente hacia las inversiones productivas. Vamos a ver. ¿Qué significa esto? Pues entre otras cosas que si tú te vas a un sitio con un poquitín de dinero, no mucho, y con buenas ideas y se lo explicas bien explicado, pues a una entidad financiera, pues te apoyen y te ayudan a montarte un negocio. Siempre que esa entidad financiera lo vea muy claro, que lo vea claro, vea que porque yo qué sé, si tienes un porcentaje de más de un 50%, un 60%, pues seguramente te lo financien. A fondo perdido, ya me lo devolverás. Pero eso se ha hecho toda la vida. Al mejorar el atractivo de la Unión Económica como destino de inversión, la UAI también contribuirá a la competitividad económica y a la autonomía estratégica abierta de la Unión Económica Europea. Defiende la Comisión en su carta de presentación. Señores, esto es la carta de presentación que le han hecho a Estados Unidos, al tontolaba de Trump. Cada año 1 billón de euros de ahorro que se van a deuda estadounidense en buena medida. Con una base se podría crear un mercado que compita con esto. Con eso. Lo vuelvo a repetir. Esto es textual. Cada año 1 billón de euros de ahorro que se van a deuda estadounidense en buena medida. Con esta base se podría crear un mercado que compita con eso. ¿Qué es con eso? Pues que nos estamos haciendo con la deuda americana. Es decir, que es Donald Trump el que está endeudado hasta las cejas con Europa. O dicho de otra manera, es Estados Unidos quien le debe billones a Europa. Que Europa, los bancos ya saben, en eso se fundamenta el capitalismo, señoras y señores, damas y caballeros, amigos todos. En eso se fundamenta. Tienes que pagar lo que debes. Y te pueden exigir que lo pagues de golpe. Si llevamos 50 años, 25 años, a billón por año, 25 billones de euros arruinas a Estados Unidos. Estados Unidos quiebra. Esta iniciativa bebe en cierto modo de los informes presentados hace meses por dos ilustres italianos, Enrico Letta y Mariano Draghi, todos grandes economistas. Alrededor de 10 billones de euros de ahorro de los ciudadanos se mantienen en depósitos bancarios. Encima nos blindamos. Vamos a ver. Que esto es, digamos, que es lo que tenemos bajo el colchón para casos de auxilio. 10 billones de euros. Pero tenemos muchísimos más billones funcionando por ahí todos los días. Y acuérdense, 1 billón que se va a comprar deuda norteamericana, pero también destinamos la Unión la Unión Económica Europea también destina cantidades ingentes de miles de millones de euros a comprar deudas de otros países. Y a todo esto, calladitos. Los depósitos bancarios son seguros y de fácil acceso, como suelen rendir menos que las inversiones en los mercados de capitales.
Por lo tanto, existe un amplio margen para aprovechar, fíjense, por lo tanto, existe un amplio margen para aprovechar plenamente el potencial de este capital, de modo que aporte una mayor remuneración a los ciudadanos. Y esto demuestra, señoras y señores, que si no estuviéramos gobernados por sinvergüenzas ladrones, pues viviríamos, pero viviríamos como dioses. Invertir directamente en los mercados de capitales también implica un mayor apoyo a las inversiones, justifica Bruselas. Teniendo en cuenta que las necesidades de inversión de la Unión Económica se calculan en una cifra de entre, agárrense, 750.000 y 800.000 millones de euros adicionales cada año, aparte de lo que está presupuestado, pues entre 750.000 y 800.000 millones de euros adicionales cada año de aquí al 2030. Y que se prevé que tal cifra se vea también afectada por el aumento de las necesidades en materia de defensa. Por lo tanto, si Estados Unidos espera que Europa, algún país europeo serio, le compre un tornillo, una arandela a Estados Unidos, que espere sentado. Que Trump se espere sentado, que se va a comer todos los F-35, todo lo que construye. Te lo vas a comer, amigo. Aquí se pronosticó que habías firmado tu sentencia de muerte aquí. La Unión Europea, la UAI, trata de solucionar el desajuste entre las necesidades del ahorro y la inversión. Esos equilibrios en economía pues son complicaditos, pero no imposibles. Para ello aumentará la eficiencia y la escala de inversiones a través de los mercados bancarios y de capitales, incluidos los inversores institucionales, de modo que las empresas puedan aprovechar el capital muy considerable de la Unión Económica Europea. Pero recuerden que la Unión Económica Europea forma parte de la Unión Europea. ¿Qué nos están diciendo con esto? Pues que Europa es inmensamente rica, que somos capaces de crear un inmenso ejército y encima somos autosuficientes en todo, y que Estados Unidos no nos hace falta para nada. O dicho de otra manera, que Europa siempre ha funcionado como un reloj suizo antes de que supiéramos que existía un continente, antes que España descubriera un continente. Por eso, desde este canal, siempre se ha dicho que no nos preocupemos por el dinero, que hay muchísimo. Que a Europa le importa un bledo que se presuma de Wall Street y esto y aquello. Nosotros, como están viendo, nosotros vamos haciendo sin decir nada y sin sacar pecho y esto. Pero en el momento de sacar pecho, se saca. Si tú vienes aquí a chulear, para chulos, para cojones los míos, que es lo que está haciendo Europa, a escasa semana de la reunión de la OTAN. Se pasó demasiado y sigue pasándose. El papel de los bancos es esencial en este nuevo impulso dinamizador, al ser las entidades facilitadoras cruciales para que el buen funcionamiento de los mercados de capitales
como expone la Comisión de Bancos, puedan aumentar la profundidad y la liquidez de los mercados de capitales al actuar como emisores de valores y como intermediarios en la emisión de valores, la suscripción. Las entidades también pueden fomentar la participación de los inversores minoristas en los mercados de capitales, movilizando sus ahorros y garantizando su financiación de las empresas. Lo dicho. Lo dicho. Asimismo, uno de los mercados bancarios integrados también contribuye a un reparto de fondos más estable y eficiente en toda la economía de la Unión Europea o de la Unión Económica Europea. Un mercado realmente unificado. Según la LFDE, gracias a esto se podría aspirar a crear un mercado único y eficaz de financiación. Se cierran comillas. Según los expertos de la firma, la zona euro cuenta con un ahorro muy poderoso, pero totalmente infrautilizada. Cada año, entrecomillado, se genera un billón de euros en ahorro. Pero la realidad es que este huye del continente en buena medida para invertir en deuda estadounidense o en activos europeos de baja rentabilidad y muy poco valor productivo. Se cierran comillas. Si en vez de diversos mercados atomizados se lograse el único poderoso mercado europeo, esa situación cambiaría radicalmente, creando una estructura que pueda competir de tú a tú con Estados Unidos, en la afluencia de dinero de todo el mundo. Lo que quiere es que todos los bancos, los principales bancos, toda la economía europea, pues se una, o por lo menos que funcione coordinadamente. Porque si así, si llegando solo a acuerdos puntuales, pues somos capaces de pegar un puñetazo encima de la mesa, que es lo que están haciendo, de pegar un puñetazo encima de la mesa y dejar temblando a todo el mundo, menos a China, a Estados Unidos también, porque el puñetazo lo han pegado por Donald Trump. Y han dejado temblado a todo el mundo, porque imagínense que te piden que les devuelvas todo lo que les debes de golpe. O pagas o te arruinan. Acuérdense que las guerras, y aquí se ha explicado un montón de veces por qué se producen guerras. Por comercio, por expansión o por ideas políticas o por ideales políticos. Entre las posibilidades que son muchas, entre las posibilidades que son muchas, destaca especialmente la idea de la creación de unos títulos de deuda permanentes para la Unión Europea o la Unión Económica en su conjunto y no emisiones excepcionales que sean comunitarias o emisiones individuales de los países. Gracias a esto se podría recoger una parte de los capitales que hoy en día van a la deuda estadounidense. ¿Qué nos está diciendo la Unión Económica Europea, la Europa de los mercaderes? Que tenemos ya demasiada deuda norteamericana, que debemos de empezar a penear ese dinero encima de la mesa. Problema que veo yo particularmente, y que ven también pues muchos economistas, la corrupción generalizada que hay en Europa, a todos los niveles. Y en España ya es
Yo no hace falta que les diga cómo está España. Ustedes lo saben igual de bien que yo o mejor. Los bancos se ven ahora como verdaderas herramientas de soberanía, no solo, fíjense, los bancos se ven ahora como verdaderas herramientas de soberanía, no solo de prosperidad. Dentro de una década, la Europa bancaria y bursátil será mucho más sólida. ¿Qué nos están diciendo? Pues lo están diciendo clarísimamente. Que dentro de 10 años, la Europa de los mercaderes será mucho más poderosa a nivel bancario, dinerito, y a nivel bursátil, de especulación económica. Pues si suben mucho más, pues volverán a, pues no sé cuál será la capital económica. Yo me imagino que será Madrid. Porque es una casualidad todo lo que se está construyendo en la zona norte de la Castellana de Madrid. Todo eso tiene una pinta de ser lo que fue la City en su tiempo, en London. En London de las Nieves Alicante, no, en London, London, Londres, coño, donde vive la capital de Inglaterra. Tiene toda la pinta de que Madrid va a ser la capital económica europea. Donde esté la bolsa europea y estas historias. Donde los especuladores estén aquí. Porque no se entiende, no hay otra explicación. Esos inmensos rascacielos, esas inmensas zonas verdes, esas inmensas obras que se están realizando en Madrid y ese teóricamente secreto hiperrascacielos que dicen que no será, que será muy alto, pero que no será el más alto del mundo. Bueno, ya veremos cuando lo termine. Y ahí posiblemente pues esté la sede. Y cuando eso empiece a funcionar, pues Wall Street pues seguirá funcionando, pero ya el capitalismo girará pues Europa, Madrid, Europa, bueno, la Unión Económica Europea, ustedes saben que yo no creo en la Unión Europea, pero en la Europa de los mercaderes, por supuesto que sí, y tanto que sí. China y Estados Unidos por ese orden, y que no le pase Japón. Y si dejamos a China y si dejamos a la Federación Rusa tranquila, sin sanciones, sin historias, sin tonterías, pues Rusia es inmensamente rica. Lo que está claro, lo que se deduce de aquí es que Europa queremos vivir en paz, tener un ejército grande o varios ejércitos grandes, poderosos, pero no agresivos, sino defensivos. Y si hay que defender nuestros intereses, por supuesto que iremos donde tengamos que ir. Pero en el plan norteamericano en absoluto, plan OTAN en absoluto que no. Nos comportaremos como China, que tú simplemente proteges tus intereses, tus líneas comerciales y que obviamente si ya que eres la primera potencia económica en todo, la primera potencia mundial en todo, militar, económica, comercial, en todo,
Pues ¿por qué tiene que estar ahí Wall Street? Porque no es verdad. Pero eso lo saben todos los economistas del mundo, ¿eh? Por eso de la necesidad que España solucione el tema de la corrupción ya. Se centralice, elimine las autonomías, elimine el gasto tonto y nos pongamos a trabajar y nos pongamos a modo serio. Porque la lista de países que quieren volver a España cada vez es más grande. En ese sentido, desde la LFDE consideran que lo que está ocurriendo con el nuevo proyecto no es simplemente la enésima evolución normativa, sino que trasciende porque se está dando una revolución ideológica. Atención, una revolución ideológica. ¿Y qué revolución ideológica puede suceder en Europa? Pues pasar olímpicamente de Estados Unidos, de sus organizaciones y sobre todo de la OTAN. Porque ha arruinado, o casi ha arruinado muchos países y casi ha tumbado a otros. Y Europa no está de acuerdo pues con las políticas de Estados Unidos, con el genocidio de Gaza, que Israel haga lo que le dé la gana, que no pase controles atómicos, que no pase esto, que no pase lo otro. Y tenemos todas las papeletas, damas y caballeros, para que España se convierta porque nos lo está pidiendo Europa por conductos. Ya se lo digo, tomen nota, ya, a ver qué dice el tiempo. Europa ya ha manifestado que necesita otro país que sea una potencia nuclear. Y tenemos todas las papeletas para que sea España. Entre otras cosas porque Francia sí lo quiere. Italia también. Portugal también. Alemania no. Pero a Alemania no le van a dejar una bomba atómica, desde luego que no. A que sea una potencia nuclear. Después de 2 guerras, no. Inglaterra, pues va a tener que decidir, vuelvo a decir que Reino Unido va a tener que decidir ya. ¿Dónde quieres estar? O aquí o allá. Pero medio no. O te decides y tomas parte. O eres un estado de Estados Unidos que está muy lejos, pero si son inteligentes los de las islitas, pues se quedarán en el continente europeo, porque no se pueden llevar así, y más teniendo en cuenta esto. Si no lo sabían, pues ahora están hablando los mercaderes. La Europa de los mercaderes está hablando. La Europa de los mercaderes del siglo XXI está hablando. Y lo está diciendo con toda claridad, ¿eh? No se van con tonterías. Y señores, el dinero es lo que manda en el mundo. Es lo que mueve el mundo. Dicen que el dinero no da la felicidad, pero ayuda mucho. Pues eso. También dicen que tampoco da la belleza, pero ayuda mucho. Tampoco dicen que no da la inteligencia, pero ayuda mucho. Y no es algo que sigo leyendo. Y todos los comentarios que termino de hacer son para romper el derecho de autor. Y no es algo que estaría anotando solo algunos expertos, sino que son los inversores los que están valorando esto a través del potencial de la banca. Comentario. ¿Se han dado cuenta que los que tienen aplicaciones en sus móviles de sus bancos, permanentemente sus bancos le está haciendo encuestas que valore cómo está
funcionando el banco, qué calidad de atención, de esto, de aquello, de lo otro. Se dan cuenta que permanentemente le están preguntando su opinión. Eso es muy importante, porque están pidiendo la opinión de todos los clientes, no de los más poderosos, de todos. Yo que tengo una pensión miserable, a mí me preguntan, cada vez que hago un bizum, pum, me preguntan mi nivel de satisfacción, esto, aquello, lo otro, el trato que recibo, y a veces me llaman. Los bancos se ven ahora como verdaderas herramientas de soberanía, no solo de prosperidad. Dentro de una década, la Europa bancaria y bursátil será mucho más sólida y anticipa una revolución financiera europea. ¿Traduzco o no hace falta? Pues miren, aquí están dando un plazo de 10 años para que, y precisamente en 10 años qué casualidades, es cuando se estima que toda esa macroobra que se está realizando en Madrid se termine. Y anticipa una revolución financiera europea a 10 años vista. Si estamos en el 2025, pues en el 2035. Señores, que Soros puede cantar misa, que el otro puede cantar lo que quiera, que el otro puede cantar fandangos, que lo puedo cantar seguidillas, lo puedo cantar copla, el otro rock and roll. Pero la Europa de los mercaderes va a su ritmo y va a lo que les interesa. ¿Que coincide con la agenda no sé qué 35? Pues coincide, es una coincidencia. Aunque yo no creo en las coincidencias, pero a veces estas cosas ocurren. La idea de una deuda conjunta no es algo que no se haya expresado públicamente. Desde España se ha pedido oficialmente. Hombre, España, claro que se ha pedido. España van a pedir todo lo que haga falta, porque son tantos los que viven del cuento y tantos los que roban, que claro que pide. Y encima se le concede. ¿Por qué se le concede? Y se le concederá. Pues porque España es mucha España. Y voy a explicar lo que significa España y mucha España. España durante 300 años fue el único imperio global y lo hicimos bien. Vamos, que solo para los de la leyenda negra, para los zumbaos, para los incultos, para los que viven engañados, para los que tienen ojo pero están ciegos y miran hacia otro lado, lo hicimos bien. Claro que cometimos errores, pero lo hicimos bien. Lo hicimos bien. Aparte tenemos una gran historia y aparte pues Europa tal como está más o menos pues así quedó configurada pues cuando se murieron los austrias. Y eso pues todas las personas cultas de Europa lo saben. Que quieran ejercer o que quieran decirlo, no. Y cada vez más personas de América lo saben. Y encima lo están contando.
y tenemos una historia impresionante y somos imprescindibles para todo, para la economía, para el ejército, es decir, para la defensa. Y somos la puerta de entrada de Europa. La entrada de Europa. La retaguardia de Europa y la vanguardia de Europa. Por lo tanto, España tiene que estar tremendamente armada. Así que el ejército de España va a ser inmenso. Por eso en este canal siempre se dice que no nos preocupemos por el dinero. Europa nos lo va a dar a fondo perdido. Nos da igual. ¿Qué pasa? Que tenemos muchos ladrones. Pues hay que deshacernos de los ladrones, ya está. Le cortamos la mano y lo metemos en la cárcel. De hecho, Carlos Cuerpo, ministro de Economía, expresó este mismo lunes que dado que el gasto en defensa ha venido para quedarse, se debería crear un mecanismo unitario para financiarla. La financiación no debe ir solo de préstamos a los Estados miembros, sino de transferencias donde más se necesite a través de una emisión conjunta. Pues miren, aquí el Lerdo pues tiene razón. Pero es que el Lerdo el chavista, el sanchista el maripiliano pues es economista. Sin un cambio no se puede competir con Estados Unidos. Eso la Europa de los mercaderes también lo tiene claro. Desde Peterson Institute comentan en un informe de este mes de mayo que Europa necesita lograr autonomía estratégica. Esta autonomía tiene múltiples dimensiones. La más obvia hoy es en día la autonomía militar, que consiste en construir un sólido sistema de defensa europeo. Fíjense las veces que aparece defensa, y estamos hablando de economía, de macroeconomía. Fíjense las veces que sale defensa. Claro, es que si tú quieres estar tranquilito y bien, necesitas un ejército muy grande que te proteja. Que te proteja. Preparado y moderno. Capaz de parar los pies a quien haga falta. Pero no, vamos a ver, no un ejército para... Nosotros ya estamos de venida de todo. Europa ya está en todas partes, se ha hecho de todo. Muchos países han hecho cerdo todo lo que han querido y lo siguen estando haciendo. Han sido colonialistas, los diamantes de sangre, niños, yo qué sé. Han hecho barbaridades. España no. España no. España no. España falla la clase política. La clase política falla un montón. Y la justicia es demasiado lenta. Una menos obvia, pero igualmente importante, es lograr la autonomía financiera cuando un ecosistema financiero europeo que pueda competir con el de Estados Unidos. Sí, lo tienen todo previsto. Aquí simplemente, miren, aquí yo voy a hacer el mismo comentario que hago cuando hablo de temática militar.
No nos lo van a contar todo, obviamente, pero fíjense ustedes la, el chorro de información macroeconómica que ha soltado Europa, la Unión Económica Europea. Y eso sí que no es una casualidad. Eso es un puñetazo de indignación y decir, estamos hasta los santos cojones. Al idiota en boca chancla de Trump. Según estos expertos, hasta ahora el motivo detrás de que no haya logrado de que no haya logrado hasta ahora son las preocupaciones sobre la transferencia de riesgo y la consiguiente falta de apoyo político. Europa, España, los países europeos deberían de hacerse mirar algunos países, sobre todo España. Acuérdense que España es la cuarta potencia mundial, por la cuarta potencia europea, pues debería hacerse mirar mucho la asistencia de algunos partidos. Partidos independentistas, del terrorismo, partidos terroristas. Ya quedó demostrada en los países más comunistas del mundo que comunistas no son. Que sí, tienen una palabra comunista, pero están esperando, y así lo han manifestado, no una, sino muchas ocasiones, en que ellos tienen su plan, su hoja de ruta, y después del 1 viene el 2, después el 3, después el 4, después del 5, y cuando se termine, pues entonces llegará el momento de hablar del gobierno, como decía Típico, a la semana que viene. La semana que viene, ¿te acuerdas de la frase esa? Pues en ese caso está China, en ese caso está Corea del Norte. Que puede ser una dictadura, pero que la unificación de Corea está ahí, también está sobre la mesa, la unificación de Corea. ¿Tendrán un emperador? ¿Tendrán un reino? Pues no lo sé. Pero todas esas cosas están ahí encima. En resumen, los países menos endeudados y con una mejor calificación crediticia como Países Bajos o Alemania veían críticas en los eurobonos y una unión de los mercados financieros de que se estaba diluyendo esa confianza conseguida por su sacrificio para obtener mejor liquidez para aquellos países que no se habían ganado ese estatus en el mercado. Perdón, llamada de control. Dios, qué día más duro, Virgen Santa. Qué semanita. Qué semanita. Qué bonito es tener amigos buenos o buenos amigos que se preocupan. ¿Cómo estás? Oye, ¿cómo llevas el tema del calor? ¿Necesitas algo? ¿Me acerco a verte? No, no hace falta. De siempre digo, cuando vayas de tardeo y vayas de esto, acuérdate de un par de bailecitos a mi salud. Y me ha dicho, lo hago. Digo, bueno, pues acuérdate que cuando vengas, tú ya me conoces, que le preguntaré a tu pareja si lo hacéis. Y dice que cabrón. Bueno, en fin, sigo. Ah, por cierto, he ido al médico y me ha dicho que estoy muy bien de salud. Que me ha salido una analítica espectacular. El médico estaba más contento que yo.
Bueno, yo también estaba contento, obviamente. Y nada, fabuloso, es decir, que buenas noticias. Y aquí tengo el pase de la piscina. Es decir, que todo perfecto. Por prescripción facultativa. Tengo que ir a tomar el baño por prescripción facultativa. Igual como fumo por prescripción facultativa. Que el médico estaba, el médico, el doctor Chava estaba detrás de mí, tomando desayunando. Y nada, eh, y bien, poco, poquet a poquet, que decimos los valencianos, despacito, despacito, poquito a poquito. Literales, literales, poquito a poquito. Bueno, continúo. Sin embargo, Oliver Branchard, experto de la firma, cree que esa barrera ha caído en buena medida ante la necesidad de una financiación conjunta y la oportunidad de satisfacer la creciente demanda mundial de activos alternativos a Estados Unidos. Atención, 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 atención con esto, ¿eh? Satisfacer la creciente demanda mundial de activos alternativos a Estados Unidos, se cierran comillas, literal. A lo que va Europa, a la que va Europa con toda la deuda que ha comprado de todos los países que ha comprado y todas las inversiones que ha realizado Europa, la Europa de los mercaderes, la Unión Económica Europea, van a fundirse a Estados Unidos. Y eso, pues hace, bueno, dicho ese de que para cojones los míos. Si España es mucha España, Europa es mucha Europa. Que los que se fueron a las Américas eran los más desgraciados que habían en Europa, los más pobres, los más parias de la tierra. Eso no quiere decir que no se fueran inteligentes. Para inteligentes que se cargaron a todos los indígenas, a todos los indios norteamericanos. 4 hay en cuatro pedregales con un casino allí. Mientras el dinero huye de Estados Unidos, perdón, que no lo he leído todo. Sin embargo, Oliver Branchard, experto de la firma, cree que esta barrera ha caído en buena medida ante la necesidad de una financiación conjunta y la oportunidad de satisfacer la creciente demanda mundial de activos alternativos a Estados Unidos, mientras se me abre una ventana aquí, el dinero huye de Estados Unidos. Ahora el problema son los mecanismos para crear ese gran mercado europeo. Y el gran problema está por la cantidad de corrupción que hay en Europa. Hombre, no llegan al nivel tan exagerado de España, pero no hay ningún país en Europa ni Alemania que se libre de la corrupción. En Alemania también hay muchísima corrupción, no crean ustedes. Pero son los primeros en señalar a otros países. Esos son los que tiran la piedra y esconden la mano. Y a veces, si te ven muy débil, entonces son muy valientes, te señalan. Pero me imagino que tendrán la memoria fresquita de lo que España les repartió, la España imperial les repartió cuando Lutero. O traducido,
a siglo XXI. Si Alemania se piensa que le puede a España militarmente, no. La respuesta es no. Y el primero que te lo va a decir va a ser cualquier militar, cualquier general con dos dedos de cerebro cuadrado, Kartoffeln, alemán. Si Europa va a ofrecer una alternativa a los inversores, necesita aumentar drásticamente el tamaño de su mercado y eso no puede hacerse aumentando el gasto. ¿Que tenemos que reducir el gasto? Y es comprensible. Aquí es que en España sirve de ejemplo para todo. No podemos mantener 17 gobiernos. Pero es que no son 17 gobiernos. Son 17 gobiernos, 17 delegaciones gobernativas, 17 no sé qué, y aparte cada comunidad autónoma pues está distribuida en comarcas y con sus gobiernos comarcales que hace 20 años pues tenían una persona y ahora tienen 500 o 500.000, que hay más personas que cobran de los impuestos de los autónomos. Los autónomos, como saben, son supermanes. No te puedes poner enfermo, no te puedes coger vacaciones, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, y encima te crujen el 33% de la riqueza que generas, de tu trabajo, te lo choriza. ¿Para qué? Porque se necesita muchísimo dinero para pagar a toda tanta burocracia. Las televisiones autónomas. Se pensó que las televisiones autónomas serían televisiones muy pequeñitas, pues para decir el tiempo y tres cositas más. Y resulta que todas las televisiones tienen delegaciones, corresponsales aquí, y eso, ¿ustedes saben lo que vale un corresponsal? Un periodista, yo qué sé, en Pekín, ¿ustedes saben lo que cobra esa persona? ¿O en Nueva York? ¿O en Londres? ¿O en París? ¿Ustedes saben lo que cobra esa persona? En resumen, los inversores buscan alternativas a los trusts de Estados Unidos. Y a día de hoy no hay ninguna alternativa obvia, solo los bonds cuyo valor es de solo 2,5 billones de euros frente a los 30 billones de dólares del Tesoro de Estados Unidos. Pero aquí hay trampa, señores. 30 billones de dólares del Tesoro de Estados Unidos. Cuando es de dominio público que Fort Knox no tiene ya lingotes de oro, los vendió Estados Unidos, los tiene China, mayoritariamente China. Sorpresa, que realmente aquí estamos jugando en una gran mentira. Algún lingote tendrán, pero eso que está abarrotado, no. Eso que sale en las películas, ni soñarlo. ¿Que hay grandes fortunas? Sí, por supuesto que sí. Eso es innegable. Pero que Estados Unidos tiene un tesoro respaldado con oro de 30 billones de dólares, eso es una mentira como una catedral. Y yo reto a cualquier economista del mundo que ponga la mano en el fuego por eso. Que pone aquí 30 billones de dólares del Tesoro de Estados Unidos.
No, tendrán 30 billones imprimidos en papel, pero que te lo respalden con oro. El país que más oro tiene en su reserva es China. Y el oro, como ustedes saben, pues es muy difícil. Por eso Estados Unidos está haciendo minería salvaje de oro, pero salvaje. Y Canadá también, pero salvaje. ¿Dónde? Pues en Hispanoamérica, en América del Sur. En América del Sur. Hay algunos gobiernos que se han quejado, otros que tienen guerrillas y que tienen que estar pues los comandos norteamericanos por ahí protegiendo a esta gentuza que te está destrozando las selvas, es decir, el pulmón del planeta, la selva del Amazonas. El pulmón no, uno de los pulmones. El mayor pulmón del planeta son los océanos, las algas. Por tanto, si Europa va a ofrecer una alternativa a los inversores, necesita aumentar drásticamente el tamaño de su mercado y eso no puede hacerse aumentando el gasto. Igual como un gobierno no puede funcionar sin unos presupuestos. Como por ejemplo el desgobierno de España, que lleva 3 años sin presupuestos, con los mismos presupuestos. Es igual el mundo hace 3 años que el de ahora, que el de 2025 al de 2022. Es el mismo mundo, ¿a que no? Y parecido, ¿verdad que no? Por eso los trenes fallan. El ministro Matón, ex alcalde de Valladolid, desaparecido, por lo visto le han prohibido que abra la boca. Fíjense ustedes cómo está el tema. Yo duermo bien, pero duermo a capítulos y me despierto muy temprano. Como me acuesto tan pronto, me despierto muy temprano. Y a veces no me puedo dormir, sobre todo si tengo algo, no me puedo dormir. Yo hoy tenía cosas que hacer y no me he podido dormir. Y estaba escuchando las noticias. Y ha llegado a punto que el presentador de las noticias ha dicho, bueno, vamos a dejar de hablar de esto porque si no mataremos a la gallina de los huevos de oro, al turismo. Porque estaban hablando de lo que está sucediendo. El desastre en Barajas, el desastre de los trenes. Y te sale la Cocobaba, la Chiqui, diciendo que son sabotajes. Sabotajes no, sabotajes sois vosotros. Sois vosotros. Y España tiene que despejar esto ya. Si queremos avanzar y levantar la cabeza ya de una vez por todas. Pero claro, se resiste. ¿Dónde van a ir estos mendrugos si no saben hacer nada? Así pues, la solución está clara: sustituir una proporción del stock de bonos nacionales por la deuda conjunta, brut bonds, la distribución entre deuda azul y deuda local ya solo dependería de la preocupación de la distribución del riesgo. Claro, España es de riesgo, vamos, yo no sé qué tipo de riesgo tendrá España, pero me imagino que
Si el riesgo es de 10, el máximo es de 10, España estará en el 500.000, porque hay demasiados ladrones. Vamos a ver, corrupción siempre va a haber, pero una cosa es que hayan 4 manzanas podridas en el cesto, y la otra historia es que no haya ninguna manzana sana en el cesto, que todas estén podridas. Eso es lo que le ocurre a España. Y no llevamos, no, yo no veo ninguna solución a no ser que haya más o nada. Y ojo, que no estoy pidiendo que haya más o nada, digo, yo pienso, y aplicando la lógica pura y dura, que aquí va a pasar algo, porque España no puede estar así más tiempo. Así que perderemos libertad, no toda, tendremos menos libertad, tendremos más mano dura y la jefatura del Estado, pues me imagino que lo que siempre ha tenido España, pues una monarquía más poderosa, ya está. No será una monarquía absoluta, pero con muchísimo más poder que tiene, pero infinitamente más, sí. Eso sí, la fulana que está con el rey, pues encerrada. Según Peterson Institute, existe un punto óptimo entre la transmisión del riesgo y dar la liquidez necesaria para convertir a Europa en un activo alternativo suficientemente para captar el tsunami inversor que huye de Estados Unidos. Miren ustedes, y todos los comentarios que estoy haciendo, 9 de cada 10 comentarios lo que estoy haciendo es para romper el derecho de autor. Miren ustedes, si a España siguen llegando inversiones estando como está, imagínense ustedes si estuviesen gobernando las derechas, pero las derechas gobernando bien, es decir, cae el gobierno, se convocan elecciones, que el pueblo hable, se consulta al pueblo, que es lo que queremos, referéndum, 3 preguntitas, sí o no. ¿Quieren estar en la OTAN, sí o no? ¿Quieren que España sea independiente, sea neutral, sí o no? ¿Quieren un poquitín menos de libertad y muchísima más seguridad y menos corrupción, sí o no? Ya está. Con eso las derechas ganan por mayoría absoluta, cambian la Constitución, tocan unos cuantos artículos de la Constitución, referéndum para que la Constitución sea totalmente legal. Tenemos que votar, nos tienen que preguntar a los españoles lo que pensamos. Ya está. Tenemos una buena Constitución, simplemente hay que retocar unas cuantas cositas, unos cuantos artículos. Chim, pum, ya está, así de claro. Otra pregunta. ¿Quieren, para hacerlo bien hecho, quieren que autonomías o quieren que las comunidades que tienen lengua propia, cultura propia y cosas de estas tengan pues un mínimo, unas 1.500 personas, 2.000 personas para que mantengan eso? Y que España se centralice y adiós autonomías y pasemos a regiones como antes, o
¿Sí o no? Ya está, no hace falta más, creo yo. Y a partir de ahí empezamos a funcionar. Continúo. Basándonos en conversaciones, entrecomillado, se abren comillas, basado en conversaciones que hemos mantenido con agentes del mercado e intercambiar bonos nacionales por bonos azules en un 25% del Producto Interior Bruto de la eurozona podría ser suficiente para lograr la liquidez sin acabar con problemas de seguridad. Una cifra que considera razonable dado el mayor gasto en el rearme de infraestructuras. Como ven, Europa no renuncia a un ejército poderoso, no, muy poderoso, y no renuncia sobre todo al estado del bienestar. Y aquí nos están diciendo los mayores bancos, por lo tanto los mayores economistas de Europa, de la Comunidad Económica Europea, que esto es posible. Y nos han dicho ya antes que nos podemos merendar a Estados Unidos y a un montón de países. Entonces, ¿para qué soportar a gilipollas como... Acuérdense que le hablo así por el falta de respeto que está teniendo con mi patria, con España, del bocachanclas de Estados Unidos. Ahora queda por ver si realmente Europa podrá dar este golpe encima de la mesa y dar un cambio clave. Pues señores, les doy mi palabra de honor que yo esto no lo había leído. Le he pegado una lectura rápida, pero no lo he leído con detenimiento. Y como la fuente es directamente del Banco de la Unión Europea, pues es que ya fuente es que es la fuente. Pues yo he puesto el cambio, el ejemplo del golpe encima de la mesa, aquí está lo que lo están diciendo. Pero aquí, ahora queda por ver si realmente Europa puede dar ese golpe encima de la mesa y dar un cambio clave. Es decir, mandar a Estados Unidos al sitio donde le corresponde, a la quinta fila, o la sexta o la séptima fila, y Europa pues colocarse pues detrás de China, que es el sitio que le toca. Ese es el orden mundial real, y después Rusia. Y el problema está dentro de Estados Unidos. Ya se apañarán, ellos mismos se fagocitarán entre ellos. Donald Trump está haciendo todo lo posible para que eso pase. Pero de todas formas, el golpe ya lo han dado. Con esto, el golpe ya lo han dado. El golpe encima de la mesa y Holanda ya lo han dado. Y aquí lo que están haciendo es una declaración de intenciones y explicándonoslo los principales bancos de Europa. No están saliendo todos, hay más. Y los principales economistas, los más importantes de Europa. De Europa. Si bien este proyecto sería el primer paso para mejorar la infraestructura europea e ir avanzando poco a poco hacia el mercado centralizado, los intentos han sido muchos y siempre han chocado con la cruda realidad de la política de Bruselas y los intereses de las capitales. Señores, en este canal no será porque no se ha dicho que Bruselas es un nido de corruptos. Se habrán utilizado otros adjetivos calificativos,
pero al fin y al cabo es eso, un nido de corruptos. Bruselas no sirve para nada. Con un 10% o un 5% de lo que hay en Bruselas, Europa funciona igual. Es más, con la Unión Económica Europea funciona igual, metiendo un político por cada país. Y fíjese si hay gente ahí viviendo el cuento. Ahora miembros destacados de todas las instituciones, como el mismo Banco Central Europeo, dicen que un cambio en la estructura financiera es el único camino para aprovechar una oportunidad histórica, la debilidad de Estados Unidos, y ofrecer un puerto alternativo para todo este capital valorado en un limbo de diversificación. Lograrlo o no puede definir el rumbo de la economía europea durante décadas. Más claro no nos lo pueden decir. Que terminemos con la corrupción, que terminemos con las macroestructuras políticas de gente que vive del cuento, de charlatanes, que no sabemos exactamente qué hacen, pero que sí que se pegan las comilonas, viajes, esto a gastos pagados, que no sueltan la poltrona ni a tiros, que exactamente no sabemos cuánto dinero ganan, ni dónde va a parar ese dinero, ni cuántas comisiones se llevan por armas, por esto, por los negocios, esto y aquello y lo otro, pero no lo sabemos ni los españoles ni nadie. Concretamente no lo sabe nadie. Entonces, pues, menos burocracia, más Europa de los mercadores, un poquitín de confianza entre los países y tumbar a Estados Unidos ya de una vez y ocupar nosotros el sitio que nos corresponde, que es el sitio número 2, ya está, detrás de China. Es que más claro no lo pueden decir. Y hasta aquí. Unión Europea siglo XXI. La Unión Económica Europea en el siglo XXI ha enfrentado una transformación profunda marcada por desafíos globales y oportunidades estratégicas. Aquí tienen un resumen de los aspectos más destacados. Retos principales. Crisis económicas. Primero, desde la gran recesión del 2008 hasta los efectos de la pandemia y la inflación reciente. Segundo reto, el euroescepticismo. Lo que en este canal se dice que no nos fiamos los unos de los otros, nunca los hemos hecho, nos conocemos demasiado, que sabemos cada país cómo es. El Brexit y el auge de los partidos nacionalistas han cuestionado la integración europea. Miren si lo tienen detectado. Los partidos nacionalistas a Inglaterra. Inglaterra no es fiable. Y los partidos nacionalistas desestabilizan la macroeconomía europea, porque influyen en las políticas de los respectivos países. Si quieren, se lo digo entre líneas, que la Gran Bretaña se le tiene que decir o dentro o fuera. Y dentro o fuera significa
cerrar hasta el túnel. Y dentro o fuera significa que los ingleses se tratan exactamente igual como los que vienen en patera. Vete a Estados Unidos. Y los partidos nacionalistas ilegalizados todos. Desigualdad entre Estados miembros. La diferencia económica entre el norte y el sur de Europa siguen siendo un obstáculo para la cohesión. ¿Cómo es posible que la gran potencia de España, la gran potencia que es España y el motor económico increíblemente que es España, de Europa desde hace ya 5 6 o 7 o 8 o 10 años, no es Alemania, no es Francia, no son los países del norte, es España, encima es el que salva el culo militarmente a Europa, pues pues está en la situación que esté respecto a los países del norte. Pero también influye muchísimo la política interna que hay dentro de España. Por eso hay que aclarirse desde la Casa Real, la Jefatura de Estado y toda la organización política que se ha desmoronado como un castillo de naipes. La corrupción. Hay que purgar España. Hay que purgar España. Aquí se ha dicho, o lo arreglamos nosotros o lo arreglarán otros. Aquí lo están diciendo. Desigualdad entre Estados miembros. Las diferencias económicas entre el norte y el sur de Europa siguen siendo un obstáculo para la cohesión. Aquí se dice constantemente que España tiene que industrializarse otra vez. Cuando hablo de altos hornos, industria pesada y estas cosas, nos lo quitaron de la transición. Nos lo quitó Alemania, Francia, Inglaterra y Estados Unidos. Y nos balcanizaron. Autonomías. Seguridad y defensa. La guerra en Ucrania ha impulsado un cambio de política común de seguridad con mayor gasto militar y coordinación estratégica. Imagínense las veces que ha salido la defensa. Si alguien no tiene claro a esas alturas que para que un país pueda prosperar, ir tranquilamente, funcionar tranquilamente y pues, sobre todo prosperar, pues no tiene que haber corrupción y tiene que tener yo resumo en estas dos cosas, no tiene que haber corrupción, tiene que estar industrializado y tiene que tener un ejército que defienda ese país, esa nación y sus intereses, por supuesto que sí. También está el cambio climático. La Unión Europea ha adoptado el Pacto Verde para liderar la transición hacia una economía sostenible. Tengan en cuenta que hay una serie de partidos en Europa, en todos los países de Europa, que están pues con esto del cambio climático. Y hay dos grupos enfrentadísimos en que dicen que esto es normal, que son ciclos.
Pero a mí me parece muy bien pues que lo del Pacto Verde, pues a mí, pues claro que me gustaría a mí pues ver todas las montañas recicladas, ver las playas limpias que están, ver los paisajes de España y de Europa tan maravillosos que tenemos, bien conservados y limpios. Pues pongamos a todos estos ladrones a trabajar con una bombona de gas, de butano, con una cadenita en el tobillo. En vez de estar en la cárcel, pues que vayan haciendo cosas, que vayan limpiando, que vayan reforestando y que vayan haciendo infraestructuras y que las infraestructuras funcionen. Oportunidades y avances. Digitalización. La transformación digital ha sido acelerada por la pandemia, con inversiones en innovación, apoyo a las pequeñas y medianas empresas, las famosas pymes. La integración institucional. El Tratado de Lisboa fortaleció la personalidad jurídica de la Unión Europea y su papel como actor global. El problema es que está en que no nos fiamos unos de los otros, que podemos llegar a acuerdos puntuales. Y eso, pues, los vividores estos no lo entienden. Que sí que creemos en el concepto de Europa, porque pertenecemos a una cosa que se llama subcontinente europeo. Y no es una cosa abstracta, es una cosa tangible. Es decir, que lo podemos tocar. Tocas el suelo, estás tocando Europa. Pero, pero amigos, ¿ustedes se creen que alguien se puede confiar con España en estos momentos? Y miren que el rey, su majestad el rey, don Felipe VI, en el discurso que hizo en Sevilla el otro día, el día que se inauguró la cena, creo que fue, esos 3 o 4 minutos se convirtió en el líder mundial, en el líder del planeta. Simplemente dijo que menos hablar y más cosas que se puedan tocar. Menos hablar y más hacer. Participación ciudadana. Mecanismos como la Iniciativa Ciudadana Europea permiten a los ciudadanos influir en la legislación. Claro que sí. Es que los ciudadanos somos los dueños de Europa, no son los políticos. Somos los ciudadanos, quienes decidimos cómo queremos ser gobernados y cómo decidimos en qué se gasta el dinero nuestros respectivos gobiernos. Y la Comunidad Económica Europea, por supuesto que sí. Desarrollo sostenible. La Unión Europea o la Unión Económica Europea se ha comprometido a ser neutral en carbono para el 2050, lo que impulsa nuevas industrias y empleos verdes. Porque hoy en día existen tecnologías para que las empresas pues emitan menos carbono y se produzca menos efecto invernadero. Pero de todas formas, ¿de qué sirve esto? Si ya saben que contamina más el Falcon que, que tenemos una tremenda guerra, tenemos 2 guerras ahí, pero el mundo está lleno de guerras y las guerras contaminan mucho. Perspectivas futuras. Consolidar una Europa más cohesionada y resiliente frente a crisis externas. Y para eso tenemos que tener como mínimo, valga la redundancia, un mínimo de confianza entre los países que conforman Europa. Y la Unión Económica Europea, por supuesto.
reforzar el papel como potencia económica y diplomática en un mundo multipolar, adaptarse a los cambios demográficos, tecnológicos y medioambientales, con políticas inclusivas y sostenibles. Pues Europa lo tiene tremendamente claro. La Europa de los mercaderes lo tienen tremendamente claro. Y este es el regalo que le han dejado al tontolaba de bocochancla que hay de presidente en Estados Unidos. ¿Eso saldría de una de esas reuniones? Me pregunto, ¿eh? Y les pregunto. Pues nada, que soy Tony Garcés, que le mando un saludo muy grande desde Valencia, España. Les deseo a todos que tengan muchísima salud, que muchísimo cuidado, que hace muchísimo calor, y que disfruten de las vacaciones que las tenga, y quien está jubilado, pues a ver obras. No, en casita se está bien ahora. Y nada, que tengan muchísima salud, que muchísimas gracias, y va a dar la casualidad que van a salir dos muy relacionados. Es una casualidad, ¿eh? Ha sido una casualidad. Porque yo no pienso tocar ya más. Porque me están saliendo, este saldrá sobre, casi ya sobre el 15. Que soy Tony Garcés, que le mando un saludo muy grande desde Valencia, España, concretamente desde el sur de la provincia de Valencia. Y nada, que Dios les bendiga a todos. Mañana más, ¿qué? Pues no lo sé. Hasta mañana.